Buenos días, este es el segundo vídeo del curso El reto de la innovación y vamos a hacer en él una exposición, ya vamos a empezar la exposición sistemática de los conceptos de I+D e innovación. Tal como vemos en la diapositiva, nos encontramos en la primera parte del curso, que es la parte conceptual, y vamos a exponer cuál es el contenido de esta sesión. Bien, la parte conceptual está compuesta por 8 vídeos. El primero ya lo hemos expuesto, es la aproximación intuitiva. En este segundo, sobre la aproximación sistemática, vamos a preparar el terreno para los posteriores. En esta preparación del terreno, que es lo que vamos a considerar en este vídeo, serían la exposición de las fuentes de información que vamos a emplear y también una pequeña referencia a los enfoques académicos que han tratado estos conceptos. Luego, en los vídeos siguientes, que son, ya os digo, en total 8, vamos a ya hacer un desarrollo sistemático. Vamos a empezar por el concepto de innovación. Le vamos a dedicar 2 vídeos a la innovación. Hablaremos primero de la definición de innovación empresarial. Luego introduciremos la distinción entre el enfoque del objeto y el enfoque del sujeto para hablar de las actividades de innovación. Y luego pasamos al concepto de I+D. El concepto de I+D le vamos a dedicar 3 vídeos. En primer lugar, veremos la definición de I+D. Luego veremos un vídeo dedicado a la delimitación de la I+D para determinar qué es y qué no es I+D en diferentes contextos. Y a continuación pasamos a la consideración de las actividades de I+D. Estas actividades de I+D serán la investigación científica, la investigación aplicada, el desarrollo experimental. Y por último, cerramos la parte conceptual con un concepto que nos va a ser de utilidad en las partes posteriores, que es el concepto de sistemas de innovación. Bien, esto es entonces lo que va a ser el contenido de la parte conceptual del curso, y vamos a empezar por la introducción ya a esta parte sistemática. Pero primero tenemos que resolver el ejercicio que habíamos dejado pendiente. Este ejercicio se refería, el ejercicio anterior, se refería a exponer, traducir en términos de teoría de conjuntos un argumento. El argumento era sobre la relación que hay entre I+D e innovación a través de las distintas organizaciones que lo llevan a cabo. Nosotros veíamos que las universidades y organismos de investigación llevan a cabo actividades de ciencia y tecnología, y la I+D forma parte de esas actividades. Por parte de las empresas llevan a cabo actividades de innovación y la I+D forma parte de esas actividades de innovación. Entonces observamos que la I+D es algo que conecta parcialmente a unos y otros. ¿Cómo lo expresamos en términos conjuntistas? Pues vamos a dar solución rápida. En primer lugar, la primera idea que se nos ocurre es que la respuesta más espontánea es que, por una parte, tenemos un conjunto de actividades de ciencia y tecnología que corresponden a universidades. Por otra parte, tenemos un conjunto de actividades de innovación que corresponden a las empresas, y en la intersección de ambas actividades se encontraría la I+D. Esto lo podemos ver en este esquema. Tenemos actividades de ciencia y tecnología de las universidades, actividades de innovación de las empresas, y en la intersección se produce la I+D. ¿Cuál es el problema que tiene este esquema? El problema que tiene este esquema es que estamos diciendo que toda la actividad de I+D que se lleva a cabo en universidades es relevante para las empresas. Toda la actividad de I+D que se lleva a las empresas es también relevante para las universidades. Y eso no es cierto. Entonces tenemos que cambiar un poquito el esquema, tenemos que hacerlo un poquito más complejo, y lo podemos hacer a través de este otro diagrama. Tendríamos 2 subconjuntos referidos a I+D, tanto para universidades y organismos de investigación como para las empresas. Tendríamos entonces un gran conjunto de actividades de ciencia y tecnología, dentro de él un subconjunto más restringido de actividades de I+D, y por parte de las empresas tendríamos un gran conjunto de actividades de innovación y dentro de ellas un subconjunto más restringido de I+D de las empresas. La conexión se produce parcialmente en todas estas actividades y la I+D se observa que está conectada tan solo parcialmente. Hay una intersección entre unas y otras, pero hay I+D de las universidades que no interesa en las empresas y hay I+D de las empresas que no interesan en las universidades. Bien, esta sería entonces una respuesta
una respuesta al ejercicio. Y hacemos con ello ya también, para cerrar esta parte, hacemos una pequeña recapitulación a lo que hemos aprendido hasta ahora sobre los conceptos de I+D e innovación. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido, en primer lugar, que la I+D y la innovación tratan sobre algo que es nuevo, sobre algo que es mejor. En segundo lugar, vemos que están implicadas esencialmente organizaciones de distinta naturaleza, como son universidades, organismos de investigación o empresas. También nos hemos dado cuenta de que la I+D es un subconjunto más restringido, es un subconjunto, es una actividad más restringida que las actividades de innovación o que las actividades de ciencia y tecnología. Y además, también hemos aprendido una cosa muy importante y que le vamos a sacar muchas consecuencias, que es que hay conexiones entre organizaciones que son diferentes. Entonces, esas conexiones, esos enlaces, esos nexos son importantes para lo que vamos a desarrollar posteriormente. Bien, entonces vamos a empezar ya con el contenido del vídeo, que es la introducción a la exposición sistemática de los conceptos de I+D e innovación. ¿Cuáles son las fuentes de información? Este es el primer paso que vamos a dar. Vamos a señalar las fuentes de la información y por qué las utilizamos. Estas fuentes de información se refieren a la I+D, se refieren a la innovación, cada una por separado, y van a consistir en dos manuales que elabora la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para la I+D, os he puesto en la diapositiva dos ediciones, las dos últimas ediciones del Manual de Oslo, que son la sexta edición y la séptima edición de 2002 y 2015. En este manual de Frascati, se llama Manual de Frascati por la ciudad italiana, donde hubo la reunión de expertos para la elaboración del documento. En este documento, en este manual, se expone la metodología para la elaboración de encuestas de I+D y aporta la clarificación del concepto de I+D. En cuanto a la innovación, el planteamiento es igual. Tendremos el manual de la OCDE, se llama en este caso el Manual de Oslo, se elaboró años después y os presento en la diapositiva dos ediciones, que es una edición de 2005, que es la tercera edición, y una edición de 2018, que es la última edición y cuarta y última edición. En este manual lo que se expone también es lo mismo. Es la metodología para la elaboración de encuestas de innovación en las empresas y aporta la clarificación conceptual de qué se entiende por innovación. Vamos a ver entonces brevemente cuál es el contenido de estos manuales, muy brevemente, que podemos decir lo siguiente. Sobre el manual de Frascati, es un manual cuya primera edición procede del año ya, su primera edición es del año 1963. Hay una larga experiencia en la elaboración de encuestas de innovación. En España se hacen anualmente por parte del Instituto Nacional de Estadística actualmente. Pero desde los años 60 contamos ya con estas encuestas de I+D. El manual de Frascati es un manual que tiene importancia desde ese momento y actualmente, décadas después de haberse elaborado, sigue teniendo importancia por un factor fundamental, y es que con este manual se elaboran encuestas que permiten recoger datos sobre I+D y con esos datos elaboramos indicadores. ¿Por qué son importantes los indicadores? Porque los indicadores nos permiten tocar la realidad, nos permiten saber cómo está un país en I+D, porque tenemos datos de cómo está en otros países y podemos hacer comparaciones. Por tanto, a nosotros nos interesa el concepto de I+D que aparece en estos manuales, es en el que nos vamos a centrar, porque nos va a permitir comprender en profundidad los indicadores que elaboramos con los datos que aportan las encuestas de I+D. Bien, entonces, ¿qué ocurre con el manual de Oslo? El manual de Frascati se refiere a la I+D y hay una larga experiencia en la elaboración de estas encuestas. ¿Qué ocurrió? Pues se percibió por parte de expertos en el contexto de la OCDE, se llegó a la idea de que cuando se habla en concreto de las empresas, existen un conjunto de actividades conectadas con la producción de novedades, de mejoras en productos, procesos, que no son exactamente I+D.
son algo distinto, son otra cosa. Hay I+D, pero también hay otras cosas. Entonces se propuso un concepto nuevo. El concepto es el concepto de innovación. Y entonces la idea, el planteamiento es el mismo. Se va a hacer un manual, en donde se clarifique el concepto de innovación y se prepare una metodología para hacer encuestas de innovación. Esto se hace en el año 91, que es cuando tenemos la primera edición, y actualmente estamos ya en la cuarta edición y es un manual que ha tenido un gran éxito. Estas encuestas de innovación se llevan a cabo en más de 80 países, incluso fuera del contexto de la OCDE, y nos aporta también el segundo dato fundamental. ¿Por qué nos interesa este manual? Porque este manual contiene la definición del concepto de innovación que subyace, que está detrás de las encuestas de innovación, de los datos de innovación, de los indicadores de innovación. Como a nosotros nos interesan las mediciones, nos interesan los indicadores, nosotros tenemos que entrar en el terreno, en la exposición de este concepto tal como se introduce en el manual de Oslo. Esta es la justificación. O sea, nosotros, ¿por qué utilizamos el manual de Frascati y el manual de Oslo? Porque a nosotros nos interesan los indicadores. Y los indicadores se basan en los conceptos que contienen estos manuales. Bien, esto es lo que nosotros tenemos en cuanto a las fuentes de información que vamos a emplear. Manual de Frascati sobre I+D. Manual de Oslo sobre innovación en las empresas. Con esto vemos y vamos a nosotros a hacer referencia a estos conceptos tal como aparecen en estos manuales. Pero también existen un gran trabajo académico en relación con la I+D y la innovación, que está detrás después de estos expertos que convoca la OCDE para elaborar los manuales. Son estos expertos los que están trabajando en estos temas. Pero hay diferentes enfoques conceptuales que derivan de las aportaciones de un gran economista, ya hemos hecho referencia a él, Joseph Schumpeter, pero tenemos una serie de enfoques académicos y prácticos y también políticos que nos va a interesar destacar ahora de manera breve. Os voy a poner en la diapositiva cuáles son estos enfoques a los que vamos a hacer referencia, que son el modelo lineal de Bane-Barbusch del año 45, el modelo de enlaces en cadena de Klein y Rosenberg del año 86, los sistemas de innovación, concepto aportado por Christopher Freeman en el año 87, las diferencias culturales, las Gupta David en el año 94, el modo 2, sobre el concepto de investigación con Gibbons en el año 94, la triple hélice de Edkovich y Leitersdorf en el año 97 o la Open Innovation de Chesbrook en el año 2003. Vamos entonces a hacer referencia a estos enfoques de forma muy breve. Vamos a exponer muy brevemente en qué consiste cada uno de ellos, de forma esencial, de forma básica, y haremos un ejercicio. Con eso acabamos el vídeo. Bien, entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos enfoques? Vamos a empezar por el modelo lineal de Bane-Barbusch del año 45. Propuso un modelo que ha sido, siempre es una referencia. En política de innovación, en política científica y tecnológica, siempre se hace referencia al modelo lineal para criticarlo. ¿Qué dice el modelo lineal? El modelo lineal dice que en las actividades que conlleva la I+D y la innovación, actividades que van desde los descubrimientos científicos, pasando por el desarrollo tecnológico, actividades conectadas con el mercado, hasta que llega el producto como una innovación al mercado, se produce como una línea recta, una línea que empieza por la investigación científica y acaba en el mercado. Entonces, ¿en qué consiste la recomendación política que se hace desde este enfoque? Que si quieres tener consecuencias en el mercado, lo que debes empezar es financiando el inicio del proceso. El inicio del proceso está en la investigación científica y como una línea recta van obteniéndose de una manera secuencial, van obteniéndose las diferentes fases de desarrollo tecnológico, etcétera, hasta llegar al mercado. Bien, eso sería el modelo lineal. Ahora,
Este modelo es muy criticado, claro, porque las cosas no son tan sencillas. No es que tú empieces por la investigación científica y acabes en el mercado, porque las cosas son mucho más complejas. Es lo que destaca el modelo de enlaces en cadena de Rosenberg. El modelo de enlaces en cadena lo que se considera es que existen en ese proceso lineal del que hablaba Vannevar Bush, existen numerosos bucles de retroalimentación en que de una fase posterior se puede influir en una fase anterior. Entonces, las cosas no son tan sencillas, son mucho más complejas, no es simplemente una línea en donde tú pongas dinero en un principio y vayas obteniendo lo que viene después. Hay retroalimentaciones en donde de manera compleja pues se influye en ese proceso de una manera no lineal. Bien, el tercer concepto, sistema de innovación, lo elaboró Christopher Freeman para el sistema de innovación de Japón y aporta el concepto de sistema de innovación. Lo vamos a emplear nosotros posteriormente, es un concepto útil y destaca simplemente una cuestión. Destaca que en un país existen organizaciones diferentes que trabajan en el terreno de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de la innovación, de la I+D, y esas organizaciones guardan y tienen conexiones entre sí, conforman un sistema. Un sistema aparece cuando hay relaciones. Entonces, estas organizaciones se relacionan, conforman un sistema. Ese es el concepto de sistema de innovación que aporta Christopher Freeman. Las diferencias culturales vuelve a insistir otra vez en las organizaciones que trabajan en el ámbito de la I+D y la innovación. Son organizaciones con diferencias culturales pronunciadas. Una universidad no es lo mismo que un organismo de investigación, no es lo mismo que una empresa. Cada uno de ellos tiene culturas diferentes, tiene sistemas de objetivos, sistemas de recompensas. Unas organizaciones tienen ánimo de lucro, otras no tienen ánimo de lucro. Aparecen diferencias culturales entre ellas. ¿Qué destaca este enfoque? El enfoque destaca que cuando hablamos de la relevancia que tienen los enlaces entre organizaciones, tal como hemos visto en el concepto de sistemas de innovación, la importancia que tienen los nexos entre organizaciones, claro, hay diferencias culturales. Esos nexos no son tan sencillos porque cada uno tiene planteamientos muy distintos. Esto es lo que destaca el enfoque de las diferencias culturales. El modo 2 de investigación se refiere a la producción de conocimiento, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y frente a un modo 1 de investigación en donde se trabaja de forma más aislada y sin gran preocupación por la aplicabilidad de los resultados, es un modelo de investigación, veremos que muy conectado con la investigación básica, se pasa a un modelo 2. Ese modelo 2 es un modelo mucho más interdisciplinar y mucho más preocupado por los problemas específicos del mundo real. Bien, esto es lo que se destaca en este enfoque sobre el modo 1 y el modo 2 de la investigación. La triple hélice también ha sido muy referido, es un tema muy referido. La triple hélice, tenemos que en este mundo tenemos tres hélices interconectadas. ¿Cuál es cada una de ellas? Una hélice es el mundo académico, son las universidades, incluso organismos de investigación. Otra hélice es el mundo de la empresa, la industria, y un tercero es la administración pública, es el gobierno. Entonces, es precisamente de la interconexión que hay entre estas tres hélices de donde surge como consecuencia el desarrollo económico y social basado en la I+D y la innovación. Eso es la aportación de la triple hélice. Y finalmente, la Open Innovation vuelve a insistir otra vez en que hoy en día las empresas que innovan no trabajan de forma aislada, sino que hay cada vez más conexiones de elementos internos junto con elementos externos, conocimientos externos que llegan a la empresa y se obtiene una mayor eficiencia en la producción de innovaciones. Este es el modelo de la innovación abierta, de la Open Innovation. Bien, esto es entonces brevemente la exposición de distintos enfoques académicos en donde se ve que en el mundo académico la I+D y la innovación es un terreno de reflexión que es muy activo,
en donde hemos visto pues, todo un conjunto de aportaciones, de trabajos académicos en donde destacan diferentes aspectos. Bien, entonces vamos a plantear un ejercicio y el ejercicio es el siguiente. El ejercicio consiste, lo vamos a poner aquí en la diapositiva, consiste en lo siguiente. Os he puesto los diferentes enfoques académicos que hemos considerado, el modelo lineal, enlaces en cadena, sistema de innovación, diferencias culturales, el modo 1 y 2, la triple hélice o la Open Innovation. Y tenemos tres contenidos a los que hemos ido haciendo referencia. Tenemos, por una parte, que se habla de actividades en conexión con la I+D y la innovación. Son actividades de investigación científica, de desarrollo experimental, de fabricación, de marketing, hasta llegar al mercado. También hablamos de distintos tipos de organización, son universidades, son organismos de investigación, son empresas, son hospitales, diferencias culturales entre los son tipos de organización distintas. Y, por último, tenemos también conexiones entre las organizaciones. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste simplemente en decir, cada uno de los enfoques, ¿en qué pone mayor énfasis? En las actividades, en los tipos de organización, en las conexiones. Eso sería el ejercicio que nosotros planteamos, sobre los enfoques académicos. Bien, con esto entonces tenemos el contenido del segundo vídeo y en el vídeo siguiente vamos ya a empezar con el concepto de innovación. ¿Cuál era el manual de la OCDE que trataba sobre la innovación? El manual de Oslo. El próximo día empezamos con el concepto de innovación y con contenidos que se obtienen del manual de Oslo. Bien, pues muchas gracias. Esto es todo con el segundo vídeo. Nos vemos entonces en el tercero.